¿Me escuchan? Hola, sí. Gracias. Bueno, esperemos un momentico para ver quién más se conecta. Hasta el momento veo que hay 31 personas conectadas. Entonces, en caso de que demos un momentico, de pronto algunos de ustedes todavía están tratando de conectarse. A esta hora puede ser de pronto un poco más complicado que en la mañana. Entonces, demos ese compás de espera. Bien, vamos entonces. La idea entonces de la práctica, pues que es más que una práctica, es una asesoría de la práctica que ustedes han estado realizando desde el martes, es como para resolver esas inquietudes que puedan tener. Entonces, los escucho. Si quieren, pueden escribir las preguntas allí en el chat para que todos las vean. Si quieren, pueden abrir el micrófono, hacer su pregunta y yo trato de responderla porque igual a todos nos puede servir la inquietud que tengan. Ya he estado respondiendo algunas de las preguntas que ustedes tienen por el correo. En especial, digamos que alguna de las dudas más recurrentes tiene que ver con el manejo de las incertidumbres y con cómo realizar adecuadamente pues, la medición del tiempo cuando estamos dejando que el globo vuele desde la posición en la que la soltamos hasta que se detenga. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna inquietud al respecto o, o algún comentario. ¿Les ha parecido fácil? ¿Les ha parecido muy complicado?
Empecemos por acá. Por acá hacen una pregunta, pregunta Andrés Felipe, ¿cuántas configuraciones de carga para el globo deben medir? Entre 4 y 5. Eh, Entre más configuraciones de carga ustedes tomen, digamos, si ustedes toman 6 7 configuraciones de carga diferentes, pues van a obtener una mayor nube de puntos para poder realizar la medida, digamos, de manera más adecuada. En mi caso particular, yo tomé 6 configuraciones de carga diferentes. Con eso más o menos uno logra ver qué tendencia tiene. El- la idea es que ustedes pues no solamente lo tomen con una y dos carguitas, sino que también miren qué pasa cuando toman más cargas, ¿cierto? Una de las cosas de pronto que puede ser adecuado para tener en cuenta es, digamos, considerar un número de cargas cada vez que voy a hacer el experimento que me dé una buena idea de qué está sucediendo como en ese rango de cargas. Por ejemplo, si yo tomo una carga, miro qué ocurre, tomo dos cargas, miro qué ocurre. De pronto tomar tres cargas ya puede ser, ya pueden ser muchas cargas, pero si por ejemplo ya de ahí salto a 5 y de 5 salto a 8 o a 10, entonces ya puedo hacer, digamos, una progresión de qué es lo que está sucediendo. No sé si eso responde a tu pregunta, Andrés. Pueden abrir el micrófono, decir sí, está claro, no, listo. Muy bien. María Camila pregunta, para las barras de error de la primera simulación respecto al tiempo, ¿se tiene que hacer la incertidumbre del promedio de los tiempos que uno toma para cada carga? Sí, esa fue de hecho una de las preguntas que me hicieron por el correo. Las barras de error, lo que me están diciendo es qué tanto es la desviación estadística para una configuración particular de carga y distancia. Es decir, se supone que si yo fuera tan preciso de ser capaz de soltar siempre el globo desde la misma posición y de activar y detener el cronómetro con la mínima incertidumbre posible, el tiempo de vuelo sería siempre el mismo. Sin embargo, allí es donde aparece el error estadístico, porque yo llego, voy a posicionar el globo y por muy bien que de pronto yo haya marcado en la pantalla, de pronto me quedo un par de píxeles por arriba o por debajo. Lo mismo pasa en una experiencia real. Les hago un ejemplo. Ustedes hacen el cálculo de un plano inclinado por el cual dejan caer una esferita. Y voy a la parte mecánica porque ustedes ya todos pasaron por física mecánica. Es imposible garantizar que yo siempre voy a soltar la esferita desde la misma posición sobre el plano inclinado y es imposible garantizar que apenas active el cronómetro, el error siempre va a ser el mismo. Entonces, por eso, la idea es que yo hago con esa misma configuración varias medidas con el fin de minimizar o de estimar adecuadamente qué error estadístico o qué error estoy cometiendo. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, María Camila. María Camila, ¿estás allí? Juan pregunta respecto a eso de la incertidumbre. Pedro, dame un segundito. Claro, eh, voy a ir respondiendo las preguntas y ya te doy la palabra. Entonces, eh, bueno, asumamos que María Camila le quedó esto claro porque no dijo nada. Eh, bueno, Deiner pregunta que no le queda muy claro en la segunda simulación qué es lo que van a medir. La segunda simulación es la de las fuerzas y con los muñequitos, ¿cierto? La idea es que ustedes ubiquen los muñequitos a una distancia conocida. Miren que los muñequitos ustedes pueden jugar con una serie de divisiones entre 1 y 2 centímetros, 2 y 3 centímetros, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden allí conocer la distancia y él inmediatamente les está indicando, digamos, en la parte superior cuánto es la fuerza que está actuando. Como ustedes pueden jugar con cuántas cargas tienen allí, pueden hacer para cada posición una estimación de cuánto sería la constante,
la constante de Coulomb. Porque miren que allí todos los parámetros están dados. Tenemos la carga 1 y la carga 2, las magnitudes, que eso es lo que vamos a multiplicar. Tenemos la distancia al cuadrado, que sería como el denominador de esa ecuación de la fuerza, y nos están dando la fuerza. Entonces la única incógnita que tenemos allí sería la constante de Coulomb. ¿Cuál es la idea? Que ustedes hagan el reporte y miren qué pasa, por ejemplo, si yo trato de obtener con un par de cargas esa constante de Coulomb. Luego cambio las cargas, ¿cierto? Pongo otros valores diferentes y vuelvo y hago la misma experiencia. Pongo las distancias, mido las fuerzas y reporto los datos con el fin de poder obtener esa constante. Allí, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, la constante o esa ecuación va a ser proporcional al inverso. Voy a compartirles aquí un momentico el, el tablero, ¿cierto? Me dicen si sí están viendo el tablero. Sí, Sí, profe. listo. Soy Juan, no, profe. Entonces la idea allí es, si por ejemplo yo conozco el valor de la fuerza, está medida en Newton, y yo acá grafico simplemente la distancia, R, por ejemplo, en metros o en centímetros o en picómetros, ¿cierto? La idea es que la grafiquen en metros. Entonces esto, por ejemplo, les va a dar unos valores muy pequeñitos, ¿cierto? Bien sea 10 a la menos 2 si estamos en centímetros o 10 a la menos 12 si estamos trabajando en picómetros. Y esto nos va a decir entonces, la fuerza es muy grande, pero como es inverso, pues proporcional al inverso cuadrado, me va a quedar una cosa como de este estilo, una configuración así. Entonces, esa no es una buena gráfica que me permita a mí obtener la, la ecuación de la fuerza, ¿cierto? Sabemos que la fuerza, que por ejemplo la partícula 1 le ejerce a la partícula 2, va a ser entonces la magnitud de la carga 1, la magnitud de la carga 2, sobre la distancia que hay entre las dos, esto elevado al cuadrado, y en la dirección del vector unitario R1, 2, y eso me va a dar de acuerdo a la magnitud de perdón, a cuál sean las cargas que estoy manejando, si esto es un más o esto es un menos, ¿cierto? Eso es esencialmente lo que tenemos. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos la fuerza, porque esa me la da la simulación. Conocemos esta distancia, porque yo la puedo determinar allí. Y conocemos estas cargas. ¿Qué es lo único que me queda faltando allí en esta ecuación? Ese K sub E, que sería, que no es otra cosa que 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces yo puedo verificar si realmente esa constante de Coulomb, que ustedes simplemente la buscan en internet, cuál es el valor adecuado, o en un libro de física en cualquier parte la van a encontrar, si ese valor sí es correcto. Pero entonces miren que si yo grafico de esta manera, F, ¿cierto? La fuerza contra la distancia, voy a obtener una curva que va a ser mucho más complicado de determinar. Sin embargo, si hago lo que llamamos una linealización, entonces ya voy a graficar f, ¿cierto? Miren, esta función la voy a tomar como si fuera, aquí tuviera un 1, y esta va a ser mi variable. Entonces voy a graficar f versus 1 sobre r al cuadrado. Y eso ya linealiza la ecuación. Acá tengo f en Newton, acá tengo 1 sobre r al cuadrado, que sus unidades serán ¿qué? Metros a la menos 2. Y cuando yo grafico eso, entonces ya me queda una línea recta, ¿cierto? Ya los puntos me van a quedar ubicados sobre una línea recta,
como lo estoy graficando inversos, entonces quedaría como una línea recta como de este estilo. Y ya la pendiente no sería otra que quién, que el producto de las cargas, que las conozco, estas dos de acá, multiplicado por K sub E, que es una constante. Entonces ya despejo de allí la constante. Listo, ¿está clara esa parte? Esa pregunta fue la que hizo Deiner. Bueno. La siguiente pregunta que hizo Luis Fernando, las 4 y 5 también. Una pregunta respecto a la simulación 2 de la ley de Coulomb. ¿Cuántas medidas se tienen que hacer? También aproximadamente por cada una de las configuraciones, hacer 5 o 6 puntos. O sea, por cada configuración, estaba hablando de cada par de cargas que ustedes ubiquen allí, ¿cierto? Eh, y entonces hacen 3 o 4 diferentes configuraciones de cargas con 5 o 6 puntos cada una y grafican eso. Bien, ¿cómo sería la incertidumbre del segundo ejercicio? En ese caso, por ejemplo, ustedes podrían jugar con la incertidumbre del... Me dan un segundito, chicos. Listo, chicos, qué pena. Tenía que atender una llamada aquí. Entonces, bueno, eh, ¿dónde íbamos? Qué pena. Bueno, bueno, la incertidumbre del segundo ejercicio. Eh, Pueden ustedes entonces tener en cuenta que la escala donde uno toma la medida de la distancia entre las cargas tiene una incertidumbre de acuerdo a donde uno la ubique de más o menos 0,1 centímetro o de más o menos 0,1 picómetro. Esa podría ser la incertidumbre de esa medida. Porque el otro valor, pues no conocemos cuánto sería exactamente el, el error. Lo único que podríamos decir allí es que de acuerdo a las cifras significativas que da la medida, la última sería como la incertidumbre y asumir como si eso fuera la incertidumbre de un instrumento digital que nos está diciendo cuánto es la fuerza. Es decir, que eso sería más o menos una, pues, una unidad de esas que tenemos allí. No sé si eso responde la pregunta, Juan-, , Julián Camilo. Julián. 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 Camilo.
Julián, Sí, profe, gracias. listo. De acuerdo que no me dice profe, me dice Juan. Eh, Pedro pregunta, quería preguntar en particular por el largo del informe, porque van a quedar tablas muy grandes y muchas gráficas. ¿No importa? Sí, no, no importa. Es que van a quedar muchas gráficas, sí. Van a quedar muchas tablas, sí. Pero igual, pues, la idea es que ustedes reporten los datos de manera adecuada. Es como el objetivo de esta primera práctica en particular. O sea, que haya un reporte de datos adecuado y que ustedes puedan, a partir de la gráfica, poder interpretar qué está pasando fenomenológicamente. Ya para la próxima práctica, que va a ser la de campos eléctricos, vamos a jugar un poquito con esa simulación que vieron hoy en la clase. Entonces la idea es hacerlo un poco más descriptivo. Sin embargo, también vamos a medir algunas cosas, pero la idea es que ustedes descubran qué cosas pueden ocurrir con esa simulación y con el concepto de campo eléctrico. Eh, chi, 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 chi. La distancia entre los dos muñecos o entre las dos cargas, pregunta Nigidayana, sería la distancia entre las cargas, que es realmente la que está importando, porque los muñequitos, pues simplemente es como una ilustración, como para que uno vea si los muñequitos están tratando de acercar las cargas o están tratando de sostenerlas para que no se vayan una contra la otra. Es más como la idea de esos muñequitos. Entonces sería como entre la parte central de la carga y la otra parte central de la otra carga. Falta la constante. Ah, sí, esa era la que me faltaba y por eso era que esa era la que precisamente íbamos a descubrir. Digamos que lo hice a propósito para mostrar qué era lo que conocíamos en la fuerza. Por cada variación de Q único, eso debe ser una gráfica, ¿sí? Por cada variación de Q único, entre las 4 o 5 que ustedes modifiquen, hacen una gráfica. ¿Más preguntas? Tengan en cuenta que pueden hacer superponer los datos, o sea, en una misma figura ustedes pueden poner varios conjuntos de datos y lo que hacen es tener en cuenta, por ejemplo, marcar diferente el simbolito. Entonces a uno le ponen puntico, a otro cuadrito, a otro un triangulito, estrellita, y ya con eso entonces uno sabe que todos los cuadritos corresponden, por ejemplo, cuando tenía Q1 igual a menos 4 colombios, microcolombios y Q2 igual a un microcolombio. Y así sucesivamente. La estrellita corresponde a otra configuración de cargas. ¿Sí? La idea es que es no llenar una gráfica por cada una de los conjuntos de datos que tomemos, sino que uno puede juntar en una sola gráfica pues varias curvas o varios conjuntos de datos. Muy tarde. No, antes al contrario, todavía tienes tiempo de organizarlo, Pedro. El error en la medida del tiempo de la primera simulación no sería la desviación estándar. Bueno, si ustedes observan el documento que está allí en el Moodle, el de incertidumbres, se habla de dos parámetros para el error de una medida que se toma varias veces, de una medida con un único instrumento que se toma con la misma metodología y cuyo error pues, va a ser de tipo estadístico. Entonces, allí lo que se dice es, una parte del error es el error meramente estadístico, o sea, el que va a incluir cuánto me demoro activando y parando el cronómetro, el que va a medir cuánto me equivoco desde que, o sea, garantizando que siempre voy a soltar el globito desde la misma posición. Entonces allí van a estar metidos todos esos errores. Entonces, esa parte es la desviación estándar. Sin embargo, ahí más abajo se habla
de que cuando son pocas medidas, cuando no son unas poblaciones de medidas gigantes, es mucho más adecuado utilizar lo que se conoce como la desviación estándar de la media y escoger la desviación estándar y dividirla por raíz del número de muestras que uno toma. Esa es la desviación estándar de la media. Y entonces, esa es la parte estadística del error. Pero adicionalmente tenemos la parte del error del instrumento. Y entonces ahí, en esa parte del error del instrumento, es donde va a aparecer el error, ¿cierto? Uno lo que haría sería como sumar esos dos al cuadrado y sacarles la raíz. Sería algo como de este estilo. Voy a presentarles nuevamente el tablero. Entonces uno dice, si acá yo tengo una gráfica de cualquier cosa, esto digamos que es un número de veces, y yo empiezo a tomar datos, y entonces los datos, un dato me da en este valor, un dato por acá cercano me da por aquí, otro me da por aquí. Entonces allí es donde aparece, o sea, cuando uno toma demasiados datos de algo, es donde ocurre que los datos se van a distribuir en esa forma de campanita, que es la que se llama una campana gaussiana o una distribución normal. El centro de esa campana gaussiana es lo que llamamos el promedio. Entonces, si esto es la medida o el valor de X, o el tiempo para nuestro caso, llamémoslo tiempo para que no nos enredemos. Si esto es tiempo, esto sería el promedio del tiempo. Como es una medida estadística, entonces yo podría decir, voy a tomarle como error la desviación estándar. Resulta que la desviación estándar no es otra cosa que un parámetro estadístico que me define un rango. Entonces, a esto lo llamo sigma o un sigma, y esto es lo que corresponde a una desviación estándar. Y a este lado de acá también sería también un sigma. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría estadística? Que si yo reporto el tiempo promedio t con la barrita para hablar del promedio y le pongo como incertidumbre más o menos ese parámetro sigma, esto lo que va a hacer es garantizar que alrededor del 63% de los datos, eso es aproximadamente el 63% de todos los datos que yo tome, van a estar metidos en ese rango. Es decir, esto es un tiempo y esto es otro tiempo. Son dos tiempos como mínimo y máximo. Entonces, todos los datos que yo tome, 66% van a estar ahí metidos. En algunos casos dice, sí, pero es que si yo puedo, si yo tomo dos desviaciones estándar, o sea, si yo amplío esto una vez más, otra vez sigma y otra vez sigma, entonces ya no son el 63% de los datos, t más o menos 2 sigma, es como alrededor del 95 o 96% de los datos. Allí van a estar casi todos los datos. Si yo pongo 3 veces sigma, voy a tener como el 99.8% de los datos. 4 veces sigma y así, ¿cierto? Entonces uno diría, pero entonces yo puedo poner simplemente el tiempo promedio más o menos 3 veces sigma. Sí, pero entonces ya me va a quedar un error gigante, como si mi incertidumbre estuviera realmente mala. Entonces lo que dice el problema es, vea, utilice más bien esa otra que llaman SDOM o estándar. Esa D es de deviation of the, y esta M viene de mean, y este mean es el mismo
valor promedio. Entonces, esencialmente es que ese SDOM es la desviación estándar dividido la raíz del número de datos que yo tomé. Y ya luego el error o la incertidumbre como tal, reportarla como la raíz de esa SDOM al cuadrado más la incertidumbre del instrumento al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si estoy utilizando un cronómetro para medir el tiempo, esto puede ser 0,01 segundos. Y entonces, esa sería la incertidumbre, o el número que voy a reportar va a ser T barra más o menos esta U de aquí. Listo. A ver, veremos qué más dicen por aquí. Listo. Isabela, en los primeros puntos se necesita que uno le tome screen a la pantalla para que se vea cómo está tomando los globos. Eh, pues, Isabela, le puedes tomar un pantallazo o una captura de pantalla a cómo está la configuración de los globos, como para visualizar. No es absolutamente necesario, pero sin embargo puede, digamos, servirte para el momento en que estás haciendo la discusión de los resultados. Te puede servir, vea, como se ve en la figura uno se pusieron los globos de esta manera, se cargaron así, o así. Entonces, así puedes como justificar lo que estás discutiendo. Más fácil que simplemente describir todo y poner, digamos, a quien está leyendo, imaginarse qué es lo que estás haciendo. En la parte de introducción no debe ir nada teórico, solo la descripción de lo que hacemos. No, puede ir una parte teórica, pero digamos la parte, más que irse a copiar la teoría de un libro, la idea es que con la introducción ustedes lo que hagan es explicar claramente qué es el procedimiento y cuál es, o sea, que no cuál es el procedimiento, sino qué es lo que ustedes van a obtener a partir de esta medida. Ahora, es posible que ustedes digan, vamos a utilizar la ley de Coulomb, que es tal. Entonces la ponen allí, la ley de Coulomb, pero no que digan, vamos a hacer toda la ley de Coulomb y pues toda la descripción y todo el formulamiento matemático para llegar a la ley de Coulomb. Yurla dice, no se ve nada. No se vio nada. Ah, bueno, pero Sara dice, yo sí veo. Bueno, no sé si sí se vio o no se vio. Entonces, para estar seguro de que sí se vio, pues voy a verificar en la grabación si sí se ve o no se ve. Y si no se ve, les envío pues como este documento como en PDF para que ustedes lo puedan ver. En esa simulación por cada número de cargas, toca hacer una gráfica aparte o toca hacerla general. Se puede hacer en una sola gráfica, pues una gráfica general indicando para cada número de cargas. A ver, no, espérese. A ver, Luis Fernando, espérame que no estoy entendiendo. Cuando estamos hablando en esa simulación, ¿estamos hablando de la del globo o la de los muñequitos? Listo, Luis Fernando dice que la del globo. Listo, en la del globo lo que uno hace es ubicar con diferente número de cargas, digamos, las cargas sería tu variable que vas modificando y siempre la vas a soltar desde la misma posición. Y el tiempo sería como eh, la que iría sobre el eje de las Y, por ejemplo, ¿cierto? Podrías graficar tiempo en el eje de las Y contra número de cargas sobre el eje de las X. Entonces no es solo que cada uno de esos puntos va a ser el resultado de hacer un análisis estadístico. No es simplemente una medida por punto, sino varias medidas para obtener ese punto a ese número de cargas.
Bueno, yo se ve, si se ve, tienes que desanclarlo. Ah, ya, bueno, que toche. Si se ve bien, mira, yo solo estoy tranqui. Bueno, en las gráficas, Juan Manuel dice, en las gráficas las barras de error son muy pequeñas y no se alcanzan a visualizar en las gráficas. Es verdad, las gráficas de error pueden ser muy pequeñas. Sin embargo, ustedes lo que pueden hacer entonces es hacer, adjuntar a la gráfica una tabla con los valores de esos errores, como si fuera una tablita de Excel junto al cálculo, perdón, junto a la gráfica, para mostrar que sí hicieron esos errores, en caso de que queden muy pequeñitas. Alternativamente, ¿qué podrían hacer también? Podrían decir, no, definitivamente yo quedo más tranquilo si estadísticamente incluyo el 63% de los datos. O sea, digo, no, no voy a dividir por raíz de n, voy a tomar simplemente más o menos un sigma. Miren que tomar más o menos un sigma, lo que va a hacer es que él me muestre, o sea, voy a tener una precisión menor porque voy a mostrar que tengo mayor error en mi medida. Sin embargo, voy a estar más seguro que el dato, que todos los datos que tomé van a estar allí. Lo de las barras, bueno, María Paula pregunta, lo de las barras de errores de la primera simulación sería lo de la raíz de ambas incertidumbres. Sí, ese es como el procedimiento recomendado para hacerlo, que sería la suma de los cuadrados y sacarle raíz a esa suma de los cuadrados. ¿Y cuáles cuadrados? Uno sería la incertidumbre estadística y el otro la incertidumbre del instrumento. Por ejemplo, para la gráfica tabulé el promedio de los tiempos por número de cargas. Espérame que Luis Fernando no le está entendiendo aquí. Para la gráfica tabulé el promedio de los tiempos por número de cargas. ¿Sí? Creo. Tal vez no. Voy a volver a mostrar aquí en el tablerito. En esa primera, en esa primera simulación, la del globo, ¿cuál sería la idea? Que yo acá tengo cargas, o sea, cuántas cargas con sus unidades, que sería el número de cargas, y acá el tiempo, con sus unidades, que sería segundos. Entonces yo digo, para una carga, suponiendo que la primera que tomé es una carga, acá lo que voy a reportar es el tiempo promedio para una carga, que digamos que es un tiempo grande, con su barrita de error. Allí estoy pintando la barrita de error grandecita, pues como para que se visualice, puede que les quede mucho más pequeñita. Lo hice con dos cargas. Ah, se demoró menos. Se supone que se debe demorar menos y ustedes, si empiezan a incrementar las cargas, ven que el tiempo se va a reducir. Ah, listo, me dio por aquí, con su barrita de error. Ah, que lo hice con cinco cargas. Se demoró menos. Y por acá quedó su barrita de error. Ah, que lo hice con ocho cargas. Se demoró menos. Y su barrita de error. ¿Cuál es la idea de hacerlo con la barrita de error? Si lo hago así con la barrita de error, pues entonces yo puedo garantizar que la curva de tendencia que viene por acá, así no esté tocando los puntos, queda metida dentro de la barrita de error. Listo. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden realizar. Ah, ¿que hasta cuántas cargas? Pues no sé, pues ya si la hacen con todas las 50, 60 cargas que en el suéter, de pronto el tiempo les va a quedar súper pequeño y va a ser muy difícil de medir. Pero si ustedes no voy a llegar hasta 20, 25 cargas, todavía es un tiempo que se puede medir más o menos con mayor o menor incertidumbre. Entonces es posible que por acá al final las barritas de error sean más grandes. Listo. ¿Alguna otra duda con respecto a esa gráfica?
Bien, volvamos a las preguntas. Tabla promedio, Julián Camilo, el reporte de segundo el de incertidumbre. ¿Cuál sería la unidad de esa incertidumbre? A ver, a ver. Julián Camilo dice, Juan, el reporte del segundo ejercicio, sobre el que hablaste ahora en la incertidumbre, ¿cuál sería la unidad de esa incertidumbre? La unidad de la incertidumbre están las mismas unidades de la medida. O sea, siempre la incertidumbre me tiene que dar en las mismas unidades de la medida. En el caso, por ejemplo, de la regla, donde están las cargas con los muñequitos, si yo me desplazo la mínima distancia, que puede ser 0,1 centímetros, esa sería como la incertidumbre, porque yo no puedo discernir si, si sería como más o menos, o sea, yo no puedo exactamente definir cuál es la posición, sino con más o menos 0,1 centímetro de incertidumbre. Entonces, a la hora de reportar ese dato, el de la posición sería ese. Listo. O picómetros. Listo. Pensé que los datos en los ejes eran al revés. Se pueden. Ah, bueno, María Paula pregunta que si se pueden poner los datos al revés. Claro, también se podrían poner los datos al revés. Simplemente que, o sea, digamos que se suele graficar el, la variable dependiente o lo que voy a medir en el eje de las y en el eje de las X lo que yo puedo controlar. Lo que vas a obtener es simplemente la gráfica invertida, pero la tendencia pues va a ser exactamente igual. Y las barritas de error pues van a ser en el otro sentido, es lo único que cambiaría. Siempre y cuando uno haga la interpretación adecuada, no importa. Los datos los damos en notación científica para la escala macro y micro. Yo pienso que podrían utilizarlo para ambas. Podrían utilizarlo para ambas, sería como más adecuado para que de una vez aprendamos a manejar esa parte de la notación científica independiente del orden de magnitud del valor que estoy reportando. Porque siempre es muy importante, debemos tener en cuenta el, cuáles son las unidades en las que se expresa el sistema internacional. Entonces, por ejemplo, siempre que vamos a hablar de masas, la idea es reportar, por ejemplo, las masas en kilogramos. Siempre que vamos a hablar de fuerza, en newton. Siempre que vamos a hablar de distancias, en metros. Siempre que vamos a hablar de tiempo, en segundos. Eh, y así se evita, y simplemente jugando con esa notación científica y con las potencias de 10 se evita uno tener que reportar cosas como, no sé, milisegundos. O simplemente, si es milisegundos, yo ya sé que expreso mi tabla en segundos y expreso mis datos el, con la potencia por 10 a la menos 3, ¿cierto? No sé si eso es claro, Niji, o de pronto algo más respecto a esa forma de reportar los datos. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud, chicos? María Camila dice que este informe debería tener plazo hasta el sábado. Pues sí, hasta el sábado teóricamente, ¿cierto? Hasta medianoche entre viernes y sábado. El problema, bueno, algunos tienen otras materias. Mm, con tal de que no descuiden
con tal de que no descuiden las otras cosas y que no me pidan tampoco aplazamiento. O sea, aplazamos este, pero entonces no aplazamos el informe del electroscopio, porque entonces ya se me empiezan a juntar 50 informes de una cosa, más los otros 50 informes de la otra. Listo. Sergio Lexer, ok. El del electroscopio para el martes, listo. Está bien. Entonces, listo, hagámosle pues. Cambiamos la fecha de entrega para medianoche entre sábado y domingo, para que tengan el sábado para trabajarle. Y lo otro que les iba a decir, si tienen de pronto alguna inquietud adicional, no me la manden al correo, sino que la ponemos en el chat del grupo de Hangouts para poderles responder a todos, ¿cierto? Porque muchas veces, o lo que noté en algunos de los correos que recibí con preguntas, era que preguntaban la misma cosa. Entonces, para no responder dos veces lo mismo, si respondo, ustedes ven, simplemente van siguiendo el historial, entonces ya pueden, de pronto ahí está la respuesta a la duda o a la inquietud que tengan. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pueden ir modificando entonces. Por acá me voy a meter al Moodle y modifico la fecha de entrega entonces para que no se me olvide. Después se me pasa. Activar edición. Juan, hay preguntas en el chat del Meet. Ya va a mirar. Listo. A ver, veníamos por aquí. Gracias, gracias. Listo. ¿Nos puedes mandar el documento con lo que estás copiando? Listo, ya se los monto entonces ahorita que les monte la grabación. Sé que ya lo explicaste, pero no entendí muy bien lo de las barras de error para la gráfica de simulación de los globos. Ok. Listo, Daniel. No, la idea con las barras de error es que como estadísticamente hay errores, entonces la idea es que uno reporta el valor promedio más o menos el error estadístico. El error estadístico, si sigues el documento que aparece allí pues en el Moodle de reporte de datos experimentales, dice que es bien sea la desviación estándar o lo que llaman la desviación estándar de la media, que es la misma desviación estándar sobre raíz de n, donde n es el número de datos que uno tomó para ese punto. Entonces, claramente, si uno toma un número de datos grande, ese error se va a hacer muy pequeñito. Pero si uno toma un número de datos pequeño, pues el error no se va a reducir significativamente. Eh, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces uno podría reportar únicamente eso. Lo que se recomienda es, como incertidumbre, reportar la raíz de esa desviación estándar de la media, la SDOM al cuadrado, más la incertidumbre del instrumento al cuadrado. La suma de esos dos cuadrados, todo en raíz. Eso me debe dar también en segundos y esa sería como la incertidumbre de la medida que hice para ese punto particular, digamos, de cargas. Listo. No sé si de pronto ya con eso queda claro, Daniel, o de pronto hay algo más que no entendiste. En ese caso, pues revisa el documento y si aún te quedan dudas, pues me vuelves a escribir y ya tratamos de solucionarlo. Juan Manuel, en el momento de cambiar las cargas, en la simulación 2 es necesario cambiar la distancia. Eh, la idea es como para cada configuración de cargas modificar la distancia.
sea, lo que puedes hacer es, dejas una distancia fija, cambias las cargas, tomas esos datos, pones otra distancia eh, y mueves las cargas, ¿cierto? Entonces, digamos que de las dos maneras vas a llegar esencialmente a lo mismo. ¿Cuál es la idea que ustedes grafiquen? Que grafiquen para una configuración de cargas todas las fuerzas contra todas las distancias. Ah, bueno, dice, sí, bueno. Ya después de eso preguntaba nuevamente Daniel que si es poner la misma incertidumbre del instrumento, es tener en cuenta las dos incertidumbres, la del instrumento y la estadística. ¿Cuántos pares de cargas nos recomendaría usar para la segunda simulación? Entre 4 y 5 pares de cargas, ¿cierto? ¿Y cuántas distancias? La misma historia, también 4 o 5 puntos distintos. Pues porque si hacen solamente 2 puntos, pues van a obtener una línea recta y no van a tener como información de qué pasa en la mitad. Ya uno con 4 o 5 puntos ya puede decir, ah, bueno, es que la tendencia de esto es hacer lineal, es hacer curva, es hacer, ¿cierto? Entre más datos, pues mucho mejor, mucho más, uno puede inferir el comportamiento, la fenomenología de algo con mucha más certeza si tiene mayor cantidad de puntos. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Quiénes de ustedes no tienen, también doy asesorías, asesorías de la parte de teoría o de cuál es Pedro? Si quieres abre el micrófono, de la práctica. Pues sí, no, de este laboratorio. O sea, digamos, mañana 15 minuticos, 10 minuticos, te escribo por el correo y a tal hora te hago la pregunta o que ya tendría listo el informe, entonces para preguntarte. Pues podrías escribirme o escribir, si es una pregunta como que pueda ser de tipo general y que le pueda servir a todo el mundo, me escribes por el chat de Hangouts y yo trato de responderles por allí. Ya si veo de pronto que es algo que realmente pues no está claro o que ustedes de pronto a todos les puede servir, entonces les respondo por ahí o les pongo un videíto o programo alguna reunión adicional, ¿sí? El problema es que sí me queda un poquito complicado manejar esto del tiempo porque o sea, yo tengo dos niños pequeños y por pequeños digo, uno tiene 2 años y el otro tiene 8 meses. Y entonces estoy casi que de niñera porque la guardería la cerraron y todo esto, ¿cierto? Entonces es muy poquito el tiempo que yo puedo decir, me voy a sentar a dedicar a hacer algo diferente, a estar pendiente de esos dos chiquitos. Entonces es por eso, para que de pronto, si no les respondo hoy mismo, es por esa razón. Sin embargo, pues hago pues mi mayor esfuerzo para poderles responder a ustedes aquí también. Gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, si no hay más preguntas por ahora, pues si quieren dejamos hasta acá por el momento. Recuerdo que alguien mencionó que no estaba matriculado. De hecho, yo creo que este no era de los, nunca lo he visto, Sebastián Castaño. Eh, Alguien no estaba matriculado aún en el curso y entonces, si no estaba en el curso, pues tampoco lo he matriculado en el Moodle y tampoco va a poder enviar el informe. Entonces, ¿quiénes son las personas que no están aún matriculadas? Me envían por favor un correo
Sergio, listo. ¿Ya te respondieron de pronto de la escuela confirmándote el cupo? Todavía no. Bueno, de todas maneras, envíame un correo, Sergio, para por lo menos agregarte dentro del Moodle y que puedas ingresar y ver pues las prácticas, la documentación que está allí, las guías, todo, y para que puedas enviar el documento pues también del informe. Eh, Ok, Juan, sí, sí, lo que pasa es que el profesor fue el que nos dijo hoy, a algunos estudiantes que estábamos en la clase, que le enviáramos un correo a él si él podía hacer una solicitud de cupos adicionales, porque pues a nosotros no nos dieron ningún cupo. Entonces estoy en la espera es de eso. Yo le envié el correo al profesor con mis datos nuevamente para ver si él me puede inscribir. Es como la única opción que tengo, entonces por eso no tengo nada claro. listo, no, pero para que de pronto tengan claro, o sea, una cosa es el CIA y que el CIA les cargue la asignatura, y la otra cosa es que los metan al Moodle. La parte de inscribirlos al Moodle la hacemos nosotros, los profesores. La parte del CIA, pues ya lo hace registro y matrícula. Entonces es por eso. Entonces, para garantizar que puedas enviar el documento a tiempo, pues el informe, independientemente de lo que pase con el otro proceso de la apertura de cupos, mándame un correo para añadirte al Moodle. ¿Está bien? Es más por eso. Y de pronto, si ustedes ya conocen a alguien que esté ahí o que esté asistiendo a las clases y que de pronto esté en la misma situación, le envían un mensaje para que también me envíe un correo y yo los añado al Moodle. ¿Está bien? Bueno, listo chicos. Mi correo, jfbotero. Acá se los voy a escribir. Ahí queda. JF Botero, Juan Fernando Botero. Entonces se lo comparten de pronto a quienes no están inscritos aún. Listo. Bueno muchachos, entonces muchas gracias y recuerden enviar el informe antes de la medianoche entre sábado y domingo. Eso fue entonces lo que quedamos ahora. Si alguna otra duda, me escriben entonces al Hangouts y ya definimos si necesitamos vernos nuevamente. Que estén muy bien entonces. Hasta luego.